Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Ahorita estamos en Concepción, Quezaltepeque, en dirección a La Montañona. Por si eres nuevo aquí, mi nombre es Juan y en este canal te animaré a que salgas y conozcas mi querido país El Salvador. Así que dale a ese botón suscribirse para que seas parte de esta aventura. Bueno, les cuento, este pueblito está acá desde aproximadamente 1532, es decir, es un pueblo más viejo todavía que la ciudad de Santa Ana, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre Chalate y el resto del país? Pues que aquí en Chalate las tierras, a pesar de que también son volcánicas, han tenido un proceso de meteorización. ¿Cuál es la meteorización? Que por la lluvia, por el tiempo, por lo que sea, el material cambia su composición química. Entonces los suelos chalatecos no son tan fértiles como los de San Salvador. Al cerro La Montañona. Estamos en el cantón Llano Grande. Hemos pasado por unos ríos y me voy algo cansado, no sé por qué. El descanche. Ese río que pasamos nace en La Montañona, se llama Guastena. Una cosa rara de acá, de Chalate, es que a pesar de que tuvimos bastantes indígenas supuestamente más del Chortí, que son los vestigios que se han encontrado, la mayoría de topónimos, es decir, de los nombres de los lugares, están en lenca. Por ejemplo, Carranchagua, Guastena, Gualorón, Merazaza. Si ustedes se fijan, toda la parte del Salvador, el de Occidente, ningún lugar lleva R, ningún lugar que tenga nombre indígena, ¿verdad? Todos son tipo Tonacatepeque, Izalco, Caluco, etc. Pero esos topónimos con la R es influencia del idioma lenca, que sí tenía esa letra, ¿verdad? Ese sonido. Por ejemplo, igual en San Miguel, como era influencia lenca, también encuentra, por ejemplo, Sensembra, el Chaparrastique también, ¿verdad? Y nombres que van ya relacionados porque era otra cultura. Cerro del Cielo. El campanario. Y este es el campanario. Sí, el campanario ese es, ajá. Embalse. Pero ese es lo empinado aquello. Es uno de los lugares donde más agua se produce. Ahora en invierno son hasta 10.000 litros por segundo. 10.000 litros por segundo que tiene La Montañona. De hecho, son varios ríos que dependen de aquí de La Montañona. Desde el más grande, que es el Tamulasco, que corre del otro lado, Motochico, Guastena, Cheilaque, Gualorón, Merazaza, Gualcamera, Azambio, y son varios ríos que nos circulan, ¿no? De varios tipos de tierra. A pesar de que La Montañona era un volcán, y más arriba vamos a ver mucha piedra volcánica, también hay suelos bastante ricos en muchos minerales. Aquí está denso el lodo. No sé cómo se debe poner cuando llueve. Y luego de unos minutos bajo la sombra, volvemos al solazo. Ahorita llevamos alrededor de 1 hora y media subiendo. La verdad es que hace mucho calor.
Bueno, es parte de la aventura. Espero que ya estemos cerca. Si no, hay que seguir, ni modo, ¿eh? Aproximadamente 3 horas. Al parecer ya vamos llegando a la cumbre de las montañonas. He sudado como loco, pero ya estamos por llegar. El terreno ha estado algo complicado, como pueden ver. Esta es una bomba que no explotó. Esta bomba no explotó. Y ahora es la campana de una escuela acá. Bueno, una amiga que nos está acompañando, pero ya le dimos algo también, comida. Como siempre en estos paseos nos encontramos a un animalito. Pues les decía que aquí le dicen la cueva de león porque están las, ¿cómo se llama? Esa cara la gente dice que es de un león. Si ustedes se fijan de esta parte de aquí, no, aquí todavía hay un poco de pintura, como de parece rupestre, perdón. Acá se ve la forma como de una cara y acá otra más pequeña. Si logran ver aquí, no la voy a tocar. Y aquí hay otra que parece ser como una calavera y que tiene como unos pétalos, una cosa así extraña. De este otro lado hay uno que no se alcanza a distinguir porque está súper deteriorado. Y por último, hay una acá, ¿no? Y otra figura que tampoco es tan distinguible. Ahí hay otra. Hay dos figuras de dos monitos, uno más grande y uno chiquito. De esta parte de acá hay una que está menos elaborada, que es otro más grande y otro chiquito. Entonces hay un estudio que dice que, bueno, que compara varios sitios así arqueológicos de Petrogrado, donde consideran la posibilidad de que haga alusión a la fertilidad, el hecho de que aquí sean tierras fértiles en esta parte, que haya abundancia de agua, y el hecho como de esa reproducción, una grande y una chiquita, una grande y una chiquita, hace alusión a eso, ¿verdad? Pero es una de las hipótesis que está. Terminando el video, este atardecer espectacular. Estoy algo cansado, así que nada más pedirles que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima. Adiós.